Noticias que comentar, todas vinculadas, por supuesto, a la indefinición todavía de este proceso electoral, a pesar de que ya terminó el conteo de la OMP. El día de hoy, importante destacar la conferencia de prensa convocada por Keiko Fujimori y un grupo de abogados, también, por supuesto, dirigentes de sus partidos, en los que han planteado ya presentar una habeas data para que finalmente la OMP entregue la relación o el padrón electoral. Vamos a conversar más adelante con Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular. También estará con nosotros el constitucionalista Domingo García Belaúnde, quien se encuentra fuera del país, o bueno, nos va a atender por teléfono. Pero empezamos esta conversación o este programa con Alex Paredes. Alex Paredes es el nuevo vocero de Perú Libre, el nuevo vocero de la bancada de Perú Libre. Estaba Betsy Chávez a cargo de la dirección de la bancada, era ella la congresista electa que había sido designada, pero se ha producido este cambio y lo primero que le queremos preguntar al señor Paredes, luego de darle por supuesto la bienvenida y agradecerle su presencia en 2021 es: ¿cómo así? ¿Qué pasó con Betsy Chávez? Muy buenas noches y bienvenido, gracias. No, buenas noches Mávila, buenas noches a todos los amigos de Canal N. Lo que pasó es que se tuvo que elegir una vocera de carácter preliminar en la medida que al ser electos los 37 congresistas era necesario tener un portavoz de manera inmediata que pudiera expresar las opiniones y puntos de vista de los 37 congresistas. Pero esto faltaba estar remarcado con la legalidad del caso y esto se ha consumado la semana pasada cuando se nos ha entregado las credenciales mediante el acto público. Pero perdón, ¿por qué no se reconfirma a Betsy Chávez? ¿Hay algún problema a la interna? ¿O ella no quiso asumir la vocería? ¿Creyeron que usted lo haría mejor? No, esto se dio el día sábado y se procedió a hacer una elección y de manera consensuada y unánime se nos eligió a nosotros. O sea, fue por elección de la propia bancada, digamos, sí, los sí. propios integrantes de la bancada. ¿En esta reunión o en esta elección participó el señor Cerrón? No, esta fue una elección de los congresistas. Solamente de los congresistas. Sí. De acuerdo. Quería preguntarle respecto justamente al tema de Vladimir Cerrón y a su presencia, ¿no? Hay una relación cordial, son palabras textuales suyas, entre el dirigente máximo de Perú Libre y Pedro Castillo. Pero al margen del tema personal y de la relación que pueda haber cordial, que me imagino es lógico, la pregunta que todo el país se está haciendo es, en la eventualidad de un gobierno del señor Castillo, ¿cuál será concretamente el papel de Vladimir Cerrón? Porque por otro lado se oyen algunas reacciones como la del señor Bermejo, otro de los candidatos integrantes de su bancada, que reclama un espacio para Vladimir Cerrón en el gobierno. Pero uno no termina de entender, ¿está, no está, se dedicará a qué? La pregunta es concreta, señor Paredes, congresista electo Paredes. Bueno, durante la campaña electoral ya se ha tratado bastante este tema y creo que las cosas están claras. El doctor Vladimir Cerrón es el dirigente máximo del Partido Político Nacional Perú Libre y ahí tiene sus responsabilidades. Y en el caso del gobierno... ¿Qué responsabilidades, le pregunto, para que nos vaya quedando un poco claro? Porque las respuestas a veces resultan un tanto abstractas o poco precisas respecto a este punto. Tiene sus responsabilidades. ¿Cuáles son o cuáles serán las responsabilidades del señor Cerrón en el partido? Bueno, él es el secretario general, él es el responsable máximo, él tendrá que seguir conduciendo el Partido Perú Libre. Y el otro escenario del gobierno, la responsabilidad la tendría que asumir quien fue candidato a la presidencia, que en este caso es el profesor Pedro Castillo Terrones. Usualmente un partido que acompaña el señor Castillo va a necesitar votos en el Congreso. Él tiene una bancada y esa bancada está integrada. O sea, ustedes serían parte de la bancada oficialista. ¿Esa bancada oficialista obedece al partido? ¿Obedece al presidente? ¿A quién obedece? ¿U obedecería?
Bueno, yo creo que si uno participa dentro de una organización política, ya sea como militante o en el caso de muchos maestros, como es La Realidad y Verdad, en condición de invitados, más allá de estos antecedentes está el compromiso que uno ha asumido con la población a través de campaña electoral. Y esa será la luz que guiará nuestros actos, tanto de Pedro Castillo Terrones como de los 37 congresistas. Claro, por eso le pregunto. Bermejo ha dicho que la gente ha votado por un ideario. Eso nos remite nuevamente al primer documento que, de acuerdo a las nuevas voces convocadas por Pedro Castillo, desmienten que gobernará bajo ese ideario. Entonces se imaginará usted en el enredo en el que nos encontramos. Le pregunto, ¿es el ideario lo que van a rescatar? ¿Cuáles son los principios? Y nuevamente, ¿la bancada consultará a Cerrón para emitir sus votos? Por ejemplo, cuando se presente algún proyecto de ley en el Parlamento, ¿cuál será la dinámica? Bueno, la dinámica va a ser la decisión de los 37 congresistas mirando el bienestar de la población y en relación al ideario, programa y las propuestas que se han venido incorporando en beneficio de la población. Esto es consecuencia también de la campaña electoral que hemos realizado los congresistas y que hemos transmitido preocupaciones desde nuestras regiones, expectativas desde nuestras regiones al profesor Pedro Castillo Terrones, y también del contacto que él mismo ha venido teniendo con la ciudadanía y organizaciones. Y en el entender que la obra humana no es perfecta, pero sí es perfectible, es cuando se han hecho las incorporaciones. Claro, por eso me refiero, pero hay temas muy concretos, ¿no? Por ejemplo, le pongo el asunto de presentar un proyecto de ley para tratar de que intentar que el Congreso apruebe una convocatoria a referéndum. Al señor Franca nos ha dicho que a él no le parece, en lo personal, que para implementar el plan de gobierno de Perú Libre haya que cambiar la Constitución. ¿Será una prioridad, sin embargo, de la bancada? Caso concreto. Es lo que se le ha dicho a la población en campaña electoral, y yo creo que hay que convertir las campañas electorales en verdades y no en mentiras. El profesor Pedro Castillo Terrones, en el local del Colegio Médico del Perú, ha firmado una proclama por la ciudadanía, por la democracia, y en la cual él reconoce la defensa y el respeto de los derechos humanos, y que el marco de su actuación va a ser dentro del Estado de Derecho. Correcto. Si el Estado de Derecho permite hacer acciones, pues hay que hacerlas, ¿no? Mire, ayer estuvo con nosotros el señor Julio Guzmán, ex candidato a la presidencia por el Partido Morado, y él nos contó algunos detalles de una reunión que sostuvo con Pedro Castillo. Literalmente lo que dijo aquí el señor Julio Guzmán fue lo siguiente: ninguna fuerza seria te va a apoyar, ninguna fuerza política te va a apoyar mientras mantengas a Cerrón. El señor Cerrón enfrenta ya un problema ante la justicia. Tiene una sentencia, él puede apelar, continuar, en fin, se tendrá que ver su situación legal, pero le ha traído serios inconvenientes a Pedro Castillo para convocar a algunas fuerzas. Y acaba de tuitear, fíjese usted, Vladimir Cerrón, lo siguiente, quizá podríamos poner el tuit en pantalla. El Morado, en alusión clarísima a Julio Guzmán, vino a pedir el BCR, la SBS, el Banco de la Nación, COFIDE, el MEF, o en última instancia ser premier, una angurria económica ilimitada y una autosuficiencia insuficiente. ¿Cómo sabe que no lo permitiremos? Sugirió se retire a Cerrón para sus fechorías. ¿Es verdad? Bueno, lo que conozco es lo mismo que usted acaba de informar, una reunión con el señor Julio Guzmán. El detalle de la reunión la desconozco, por lo tanto yo me abstengo de expresar una opinión de ese tipo de detalles, ¿no? Claro, pero el señor Cerrón tuitea y tuitea y tuitea, y cuando se le pregunta a los integrantes de Perú Libre que han sido elegidos y que van al Congreso en representación de esa bancada, nos dice, bueno, no desconocemos por qué Cerrón dijo tal o cual cosa. Entonces, da la impresión aquí de que Cerrón es el poder en la sombra de Castillo. ¿Es así o no es así? Dígamelo usted. No, para nosotros la cosa es clara. Como cualquier ciudadano tiene derecho a libertad de opinión.
pero otra cosa es lo que ocurre en los hechos, ¿no? Y eso se va a decantar en las acciones que tengamos que hacer los congresistas que nos debemos a la población que nos ha elegido. ¿Es cierto que el señor Cerrón participa en reuniones con el señor Castillo para, digamos, tratar de buscar acercamientos con otras tiendas políticas y con algunos especialistas en diversos temas o gremios? Nosotros desconocemos el desarrollo de las reuniones que viene realizando el profesor Pedro Castillo Terrones en el lugar de donde se hacen dichas reuniones. Nosotros no estamos presentes. Y Cerrón, que tiene un cargo ante el partido y una responsabilidad ante sus militantes y mucho más ante los congresistas electos por su partido, ¿no les comparte esto? ¿No comparte? ¿No hay una comunicación directa? Porque ahí, o sea, usted dice, yo no sé lo que pasa en esa reunión. ¿Está más cerca de los congresistas o está más cerca de Castillo? ¿Dónde ubica a Cerrón? Usted me acaba de decir en el partido. ¿Qué es el partido entonces? Dentro del gobierno, dentro de un hipotético gobierno de Pedro Castillo. Bueno, sobre el tema específico de la pregunta, yo no puedo aseverar que él esté presente en esas reuniones. En relación a reuniones que desarrollamos los congresistas y si ha asistido el señor Cerrón, en algunas reuniones ha participado en la medida que él es dirigente del partido Perú Libre, pero ustedes no se enteran. De las otras reuniones que usted me dice, no. O sea, de lo que hace Cerrón en general no se enteran. Nosotros no. ¿Se reúnen con él como digamos, congresistas electos de Perú Libre, partido que él dirige? ¿Hay una coordinación con la dirigencia del partido para la presentación de próximos proyectos de ley, que es lo que habitualmente ocurre en política? No. 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 O sea, en este momento Cerrón está desvinculado de los congresistas electos. No, y eso lo pueden ustedes corroborar. El día de hoy hemos tenido una reunión de bancada y no ha estado ni el señor Cerrón ni el profesor Pedro Castillo. Por eso, él está desvinculado de las decisiones que adopta la bancada de Perú Libre. Yo diría que tanto como desvinculado, no. Tanto como desvinculado, no sé si sería la palabra más pertinente. Creo que la bancada elegida por el pueblo peruano sabe lo que tiene que hacer y también está normado en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero lo que nos une son las expectativas de la población y esa es nuestra mayor preocupación, porque al iniciar la legislatura en julio, entramos ya a agosto y lo primero que vamos a tener que ver es el proyecto de ley de presupuesto para el siguiente año y eso sí nos preocupa a nosotros. ¿De qué manera y en qué caso particular? ¿Mayor presupuesto para las regiones es lo que usted sugeriría a priori? Bueno, yo más que mayor presupuesto diría honrar lo que es la descentralización, porque en algunos aspectos existe, llámese administrativa, organizativa, pero lo medular es lo económico, y lo económico seguimos dependiendo del centralismo del Ministerio de Economía y Finanzas. Si ya en la ley de presupuesto se aprueba porcentaje de presupuesto para los gobiernos regionales, el primer día hábil de enero deberían depositarse esos presupuestos y no estar esperando las transferencias periódicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Si hay desconfianzas, que se pongan todos los controles necesarios, pero no estemos esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas tenga que estar haciendo transferencias, ¿no? A eso se refieren cuando mencionaron la descentralización del MEF. A eso se refieren. Esa es la idea de descentralizar el MEF. Entiendo que el MEF tiene oficinas también descentralizadas. ¿Cuál es el reclamo concretamente? El reclamo pasa por lo que ustedes informan muchas veces, Mávila, a través de sus corresponsales y se convierten en la letanía de los alcaldes provinciales, distritales, de los gobernadores, que tienen el reclamo de la población cuando las obras no avanzan porque hay veces las transferencias no son oportunas. Basta comprobarlo en el diario oficial El Peruano, cómo salen las normas legales de transferencia y transferencia. ¿Por qué tendrían que haber transferencias si ya los presupuestos
para cada uno de los gobiernos regionales han sido aprobados el 30 de noviembre de cada año. Bueno, hay un Ministerio de Economía y hay una estructura de gobierno que debe respetarse. Y lo paradójico en este caso, señor Paredes, si usted me permite, usted está pidiendo entonces que el MEF no revise, no evalúe los proyectos de las regiones. ¿Qué está pidiendo concretamente? Y fíjese lo paradójico, porque el señor Cerrón, líder de su partido, tiene un problema severísimo en la región que gobernó, con obras inconclusas, con dinero que no se usó o se usó de manera indebida. Ahí hay dos cosas. Lo primero, yo no estoy pretendiendo desconocer la rectoría del manejo económico desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que yo estoy diciendo que cuando hay el proceso de elaboración del presupuesto, eso pasa por una discusión desde el primer día hábil de septiembre hasta el último hábil de noviembre. Y cada pliego y cada gobierno sustenta y por eso se aprueba. Si se aprueba es porque ha sido bien sustentado. Lo que yo estoy diciendo, ¿por qué si ya aprobaste un proyecto determinado, un porcentaje determinado, por qué no lo depositas en enero? ¿Por qué tienes tú que quedarte con un porcentaje o con el porcentaje que corresponde a los gobiernos regionales? Deposítalo y todos los controles que sean necesarios, y ahí nos sumaremos nosotros y la ciudadanía. Y lo segundo que tú señalas sobre lo de Junín, entonces nos preguntaríamos, ¿dónde están esos órganos fiscalizadores del gasto eficiente del presupuesto? ¿Por qué tienen que haber obras inconclusas, no solamente en Junín, sino en otras regiones? ¿Por qué razón? ¿Quién tiene que fiscalizar? Bueno, ya se fiscalizó y ya se condenó a Cerrón, ¿no? Estamos dando vueltas sobre un círculo vicioso. Para pasar a otro tema, usted ha declarado lo siguiente: las elecciones han culminado, el conteo por parte de la OMPE terminó, por lo tanto exigimos de forma inmediata al jurado que proclame al profesor Pedro Castillo Terrones como el próximo presidente del país. ¿Puede exigirle un partido político al jurado que proclame a un candidato cuando el jurado debe hacer un trabajo posterior al de la OMPE? Y eso lo entendemos todos. Bueno, nosotros estamos viendo la zozobra en la cual está viviendo el país. Segundo, nosotros somos respetuosos de las instituciones. Por lo mismo le hago la pregunta, porque si son respetuosos y hay angustia en el país, esto no va a adelantar la asunción de gobierno de quien decida el Jurado Nacional, ¿me entiende? Es decir, el jurado no se está demorando más de lo que se ha demorado en otras elecciones. Le comento, está en los plazos más o menos históricos. ¿Por qué exigirle ahora? Por algunas acciones que consideramos nosotros inadecuadas, por ejemplo, determinar una prórroga de recepción de documentos de apelaciones cuando eso estaba impedido por norma, inclusive corroborado por una sentencia del Tribunal Constitucional, y efectivamente se tuvo que retroceder y se ha generado toda una expectativa que ahora genera aspiraciones de la otra agrupación. Entonces, ese no es el mejor escenario para ese desenlace que usted señala, del cual somos conscientes, ¿no es cierto? Claro, lo que yo le decía es que esta ha sido una final ajustadísima y en eso coincidimos, ¿no? Esta ha sido una final ajustada y el jurado tiene que garantizar precisamente en una final ajustada que todos los reclamos sean resueltos. Entonces, de ahí es que yo le comento, le digo, pero ¿por qué exigirle? Y en cualquier caso, ustedes tienen además el control sobre su militancia, sobre la angustia, o le preocupan las expectativas de Fuerza Popular, señor Paredes. No, las expectativas de Fuerza Popular son legítimas, ¿no? Son competidores y cuando hay una competencia, cada quien defiende sus aspiraciones, ¿no? ¿De acuerdo? Nosotros también como competidores tenemos que defender las nuestras, ¿no? Y entonces cuando uno hace una exigencia, no necesariamente es un mandato, ¿no? Una cosa es ordenar y otra cosa es exigir, es diferente, ¿no? Sabemos cuáles son nuestras limitaciones, de tal manera que nosotros sabemos muy bien que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que cumplir con su labor y en esa dirección estamos, ¿no? De acuerdo, entonces quizá no fue la mejor palabra, diría usted.
¿O se le ha malinterpretado esto de exigir de forma inmediata? ¿Ha sido una suerte de exhortación a apresurar el trámite? Viendo el escenario y el contexto que estamos viviendo, en esa dirección lo hemos dicho, no en un contexto de ordenar porque respetamos al Jurado Nacional de Elecciones. Bien, también ha dicho que el consenso con otras bancadas será una tarea complicada, pero que espera consolidar durante el tiempo. Usted lo ha declarado como vocero. ¿Cuál sería la primera bancada a la que invitarían a consensuar y sobre qué? Yo creo que lo que hemos observado, y no solamente los que hemos participado, sino lo que ha testificado la población peruana en cada una de las regiones, creo que es momento de cambiar las campañas electorales de mentiras para que sean campañas electorales de verdad. Porque así como ustedes en programas han dado la oportunidad de exposición de propuestas a candidatos al Congreso, hay puntos concordantes, hay puntos coincidentes, y sobre eso hay que trabajar por el bien común de la población. Nosotros obviamente vamos a poder conversar con todas las bancadas que en realidad tengan ese bien común por delante. Interesante. El diálogo, le cuento, es algo que los peruanos estamos anhelando desde hace varios años. Ojalá el próximo Congreso lo pueda sacar adelante, pueda llegar a un diálogo civilizado y finalmente impulsar soluciones para atender la agenda del país. Una última pregunta. Hemos visto también en la cuenta de Twitter del señor Zorrón una convocatoria a una marcha para el sábado. Esta marcha la convoca él a título personal, la convoca el partido, ahí estamos viendo el tuit, Gran Marcha Nacional, sábado 19, concentración. Marcha por todas las regiones que están presentes aquí en la ciudad de Lima, tanto la ciudadanía como el magisterio, todos son testigos que están llegando a poder estar al lado del profesor Pedro Castillo Terrones en esta parte final, esperando los resultados. Y ahí nuestra coincidencia con lo manifestado por la declaración del Consejo de Estado, que está integrado por los tres poderes que tiene nuestro país y los organismos constitucionales autónomos, con el cual estamos de acuerdo cuando ellos dicen: mantengamos la tranquilidad y respetemos los resultados. En ese camino vamos. Y la segunda y final, solo unidos podremos superar esta etapa y fortalecer nuestra democracia, y eso también es un compromiso nuestro. ¿Y quién se hace cargo de estas personas que vienen desde el interior, desde distintas regiones a Lima para la marcha? Es decir, usted dice la convocatoria es a raíz de la población, pero definitivamente alguien se tiene que poner de acuerdo y alguien orientar el avance de una marcha, y en alguna parte se alojarán las personas que vengan. ¿Cuál es el rol del partido, si es que lo hay o no lo hay? En alguna medida el partido está apoyando, pero también nosotros desde las regiones nos organizamos y nos autofinanciamos, y la propia solidaridad de la población de cada una de las regiones y de los residentes que están aquí en Lima está haciendo posible la presencia de la población que ha venido ya desde las regiones. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros, señor Paredes. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias también por responder a nuestras preguntas. Muy amable, buenas noches. No, buenas noches, y a usted muchas gracias por la gentileza, y cuando lo disponga, ahí estaremos. Claro que sí, gracias.